Hola a todos, bienvenidos al canal El Panda Inversor. Yo soy Bárbara Gurrea y hoy voy a compartir contigo claves para que tengas un texto súper top en los anuncios de tus inmuebles, tanto si lo quieres vender como si lo quieres alquilar. ¿Y por qué vamos a hacer hincapié en el texto? Bueno, porque el texto es una parte muy importante del anuncio, al que no todo el mundo llega, pero hay que intentar captar a los máximos interesados en ese inmueble. Ya sabéis que las fotos son una parte muy importante del anuncio, pero el texto también lo es. Y yo os pregunto, ¿cuánto tiempo habéis dedicado a redactar el último texto que habéis publicado? Bien poquito, ¿verdad? O si habéis dedicado mucho, os doy la enhorabuena, pero os voy a dar algunas claves para que podáis mejorarlo aún más y hacerlo súper atractivo. Así que lo primero que os recomiendo es que hagáis una estructura de cuáles son las cosas más importantes y más interesantes de la vivienda, las que son medianamente interesantes y las que menos. Cuando tengáis las cosas que son más interesantes y más destacadas de la vivienda, esas os recomiendo que las pongáis en las dos primeras frases del anuncio. ¿Y por qué en las dos primeras frases? Pues bien, porque en las plataformas lo podéis comprobar vosotros mismos que al lado de las fotos y de algunos detalles y características de esa vivienda aparecen solo 2-3 frases como mucho de ese anuncio, y ahí es donde tenéis que incidir para poder captar a los máximos interesados posibles para que puedan continuar leyendo el texto y acabar enamorándose de vuestra casa y yendo a hacer una visita. Entonces, ¿qué tenemos que destacar en esa primera parte? Por ejemplo, si la vivienda tiene una terraza fantástica, ponedlo. Si está en una zona maravillosa, si es un chalet con unas vistas, ponedlo. Vosotros mejor que nadie conoce las bondades de esa vivienda, así que exprimidlo al máximo para poder luego desarrollar la vivienda y seguir explicando poco a poco. Antes de todo, os recomiendo que ese texto sea lo más perfecto posible ortográficamente hablando. Por lo tanto, os recomiendo que lo redactéis en Word, en Wattpad, en donde queráis, pero que tenga activado un corrector ortográfico para no meter la pata, que eso luego queda muy feo. Así que cuando ya tengáis ese texto y ya estéis preparándolo, hay que hacer después de esa primera parte con los detalles más importantes. Yo lo que hago en la redacción de los textos es hacer que el cliente se sitúe dentro de la vivienda. ¿Y cómo se va a situar? Bueno, pues poniéndolo en la casilla de salida, en la propia entrada de la vivienda, describiéndole pues cada estancia una por una. Podéis hacerlo de la más importante o la más relevante para vosotros, como por ejemplo si el salón pues es muy luminoso, o si queréis destacar primero la cocina porque ha tenido una reforma reciente y es la parte más chula de la casa. Vosotros sabéis cuál es la parte más destacable de la casa y esa es la que tiene que ir primero. Y poco a poco ir haciendo una ruta, una visita virtual escrita, que también está muy bien, no solamente que sea la visita virtual con fotos o con vídeos, para que el cliente vaya viendo y vaya sabiendo cada detalle de la vivienda. Por ejemplo, si la vivienda tiene aire acondicionado por conductos o tiene splits o tiene calefacción, ese tema de confort de la vivienda es muy relevante para las personas que van buscando una vivienda y es un aspecto que puede hacer que se decanten o que realmente descarten esa vivienda. Por ejemplo, el tamaño de los dormitorios también es importante. Debéis diferenciar cuáles son los dormitorios dobles de los dormitorios individuales o alguna habitación pequeña que se dedique como a trastero o a un estudio para que la gente pueda ver las dimensiones o se pueda hacer una idea de qué puede poner en cada estancia. La cocina y el baño son también estancias muy importantes. Si están reformados, ponedlo. Poned incluso si tenéis una columna de hidromasaje para poder dedicar ahí unos minutos, dadle un poquito de romanticismo, de cariño al texto, porque eso también se lo vais a transmitir a quien lo esté leyendo. Habrá gente que no pase de la primera línea, pero quien se lea todo el texto, estoy segura de que lo va a valorar y mucho. Por supuesto, si la vivienda tiene una plaza de garaje o un trastero, también tendréis que incluirlo. Si es en el caso de alquiler, si está incluida en el precio o en la de la venta, si lo vendéis todo junto, si está por separado, todo bien desglosado. También es muy importante que dediquéis tiempo al entorno de la vivienda.
si tiene buena comunicación por tren, por tranvía, por autobuses, si es una zona transitada, si es una zona tranquila, las vistas de la vivienda, si no es lo mismo que esté en plena avenida con mucho tráfico que en una zona tranquila con vistas despejadas al mar, a la montaña. Exprimidlo al máximo, veréis que os da muy buen resultado. Si la vivienda está ubicada en una zona tranquila, lo ponéis. Si está en pleno centro, ponedlo también, porque quien busque la tranquilidad no va a ser su vivienda, pero quien busque una vivienda en el pleno centro porque trabaja al lado, pues le va a venir fenomenal. Otro aspecto muy importante es la cercanía a colegios, guarderías, institutos. Ya sabéis que en las familias los hijos mandan y que los padres, en vez de estar todo el día con el coche para arriba y para abajo, al final buscan estar cerca de los centros educativos de sus hijos. Yo lo que recomiendo es que al final del anuncio, al final del texto, pongáis una frase en la que ese anuncio se muestra a título informativo y no contractual, que puede contener errores porque os habéis equivocado o bueno, puede pasar cualquier cosa y no os compromete a nada. Esto, por ejemplo, puede pasaros con los metros cuadrados. Yo lo que os recomiendo que hagáis es que directamente vayáis a la página del catastro, a la sede electrónica del catastro, y con la referencia catastral, que si queréis saber cómo buscarla, os dejo en la descripción el link para que podáis averiguar la referencia catastral de vuestra vivienda. Ahí os van a poner cuáles son los metros construidos de vuestra vivienda. Con esos metros los ponéis en el texto, los ponéis en la descripción, incluso en el propio anuncio, en la casilla que os lo pida, y así no hay pérdida. Os deriváis al catastro y os evitáis problemas. En los casos de las viviendas de alquiler, en el texto yo también recomiendo que incluyáis si aceptáis o no mascotas. Hay un propio apartado dentro de las plataformas para decir si aceptáis mascotas, pero para no dejar lugar a dudas, podéis poner directamente que no se admiten mascotas o si se admiten. Una vez tenemos el texto preparado y repasado ortográficamente, le dais a publicar. No, lo revisáis, tenéis que leerlo otra vez, dedicarle un minutito o medio minutito a leer lo que habéis escrito. Le dais a publicar ahora sí y ahora no os levantáis de la mesa ni dejáis el teléfono, entráis en el anuncio para visitarlo como si fuerais una persona interesada y ahí vais a poder observar si hay algún error, si hay alguna información que no está bien puesta, si habéis mezclado información de la cocina con la del baño para poder tener la información, como os digo, estructurada, dejar lo más importante arriba y poco a poco ir describiendo nuestra vivienda para hacerla súper atractiva. En cuanto a la estructura, también es importante diferenciar si estamos hablando de dentro de la vivienda o si estamos ya hablando de la terraza, de las zonas comunes, de la piscina, del garaje. No mezcléis porque acordaros de los entrantes, el postre y la carta del menú de un restaurante. No lo mezcléis todo y quedará toda la información mucho más clara. Bueno, y ahora si todavía no os habéis suscrito al canal, llega el momento de hacerlo. Os dejo un momentito para que le deis al suscribir. Mientras tanto os enseño esta huchita tan mona que me regalaron, que tengo aquí de decorado, que es una hucha. Mirad, le vamos a decir al panda que queremos invertir mucho dinero en inmuebles, vamos a ahorrar. Y viene el pandita y lo ahorra, es muy mona. Bueno, ahora ya que os habéis suscrito, os invito a que me dejéis un buen like que me ayuda un montón y no quiero despedirme antes sin daros las gracias porque hemos conseguido, digo hemos porque lo hemos hecho entre todos, más de 1000 suscriptores en el Panda Inversor. Estoy alucinando y os doy las gracias por la buena acogida que ha tenido y por todos esos ánimos para poder seguir haciendo contenido y seguir compartiendo con vosotros todas mis experiencias y todo lo que vaya aprendiendo cada día para que vosotros lo aprendáis también. Podéis dejarme aquí en comentarios sobre qué queréis que haga en próximos vídeos, sobre qué queréis que hable, qué queréis que comparta con vosotros y el Panda Inversor lo hará. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué quieres? ¿Comida? ¿Quieres comida? ¿Comida? Vamos.